Clase número 25 del tema 3, alimentación del circuito EC o KBC, caso 2. Bien, de clases anteriores habíamos visto y habíamos hablado de que el circuito EC o KBC es un circuito que se alimenta con 3,3 voltios. Estos 3,3 voltios pueden llegar de diferentes formas y circuitos. Habíamos comentado el primer caso. El primer caso no era otro que la alimentación de 3,3 voltios a través de los mismos 3,3 voltios que salen de la etapa DC-DC. Y le hemos llamado a etapa DC-DC a la etapa que convierte de 19 voltios de continua a 3,3 voltios de continua. Estas etapas están constituidas por dos MOSFET, pero esto no ocurre siempre. En algunos casos hay un diodo solamente entre masa y este punto. Eso lo veremos más adelante. Las diferencias entre lo que son las etapas de DC-DC. Bien, en la clase anterior habíamos comentado el caso donde el circuito EC o KBC se alimentaba a través de los 3,3 voltios de la etapa DC-DC. La diferencia fundamental entre los 3,3 voltios que salen de la etapa DC-DC con relación a los otros 3,3 voltios que podemos encontrar de un circuito regulador lineal que está internamente dentro de otro circuito, o un regulador lineal que esté externo a cualquiera de los circuitos, o sea un circuito solamente dedicado a regular un voltaje de uno mayor a uno menor. Bien, la diferencia radica fundamentalmente en la corriente. Estos voltajes de 3,3 voltios se pueden utilizar para alimentar muy pocos circuitos, porque ellos son 3,3 voltios, pero con muy poca corriente. En cambio, los 3,3 voltios que salen de la etapa DC-DC son 3,3 voltios con corriente. Y llamamos corriente al orden de los amperios. Estos son 3,3 voltios en orden de miliamperios. De ahí a que los analizamos de formas independientes. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones me he encontrado alumnos que creen que siempre esta alimentación viene de este circuito que está aquí, de los 3,3 voltios. Es decir, dan por hecho que los únicos 3,3 voltios que pueden existir dentro de un portátil son estos, los que nacen de la etapa de DC-DC. Y eso no es correcto. En ocasiones el KBC se puede alimentar con 3,3 voltios de un regulador que está internamente dentro de otro circuito. O, como es el caso 3, un regulador lineal que se ha tomado específicamente para alimentar al KBC de un voltaje mayor a un voltaje menor. Este voltaje, que en este caso es 5 voltios, se ha sacado de la etapa de los mismos 5 voltios de DC-DC, por lo tanto aquí tendría que estar trabajando también el circuito. Pero el caso que vamos a ver ahora es el segundo caso, cuando el circuito es alimentado, no necesariamente tienen que haber 3,3 voltios en la etapa DC-DC, y el KBC se alimenta. Esto quiere decir que, aunque no tengamos 3,3 voltios en la bobina, y me refiero al inductor magnético de potencia correspondiente a la etapa DC-DC de 3,3 voltios, si en ese inductor magnético no tenemos 3,3 voltios, no quiere decir que no tengamos 3,3 voltios en el circuito EC o KBC. Eso quiere decir que el circuito este puede estar alimentado o bien a través de un regulador lineal externo o uno que sea interno dentro de otro circuito. El caso que vamos a ver ahora es este, donde el voltaje de 3,3 voltios nace de un regulador lineal interno dentro de un circuito. Haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en clases anteriores para dar continuidad a esta clase, recordemos que ya teníamos un método de trabajo. El método de trabajo consistía en revisar toda la línea de 19 entre el conector y los elementos conmutadores y
entre el elemento conmutador y las etapas de DC-DC que no tuviésemos cortocircuito. Por ello, medíamos primero la resistencia que había entre masa y el punto o la línea entre el conector y los elementos conmutadores, y en segundo lugar chequeamos también la salida del elemento conmutador con relación a masa. Esto en más de una ocasión nos resolverá la avería y encontraremos que en este punto de aquí puede haber un cortocircuito. En muchas ocasiones me he encontrado eso. De ahí a que ese es el método que hemos ido tomando. Bien, cuando no hay cortocircuito entre este punto, o sea, entre el conector y el elemento conmutador, alimentamos con 19 voltios. Y nos cercioramos que a esta resistencia, recuerden que aquí es donde se censa la corriente del circuito o la corriente del equipo, le están llegando 19 voltios. Eso querría decir que el elemento conmutador no ha encontrado ningún problema y ha pasado los 19 voltios que están aquí hacia el equipo. Si se detecta cualquier error en el voltaje de alimentación o cualquier circuito que falle en los que están entre este punto y este punto, puede que no tuviésemos los 19 voltios. Y si no tenemos 19 voltios, en este punto de aquí, lógicamente al presionar el power, la fuente no muestra ningún cambio de corriente, es decir, se me queda en cero. De ahí a que es muy importante, repito, seguir este método. Bien, cuando ya tenemos los 19 voltios, habíamos acordado, o ya teníamos comentado también, que nuestro quinto paso es localizar los 3,3 voltios en el KBC. Como habíamos comentado en clases anteriores, existen formas de alimentarlo. Y es lo que hemos venido comentando ahora mismo. En nuestra clase de hoy vamos a ver el segundo caso. Cuando el circuito EC o KBC se alimenta con 3,3 voltios provenientes de un regulador que está interno dentro de un circuito integrado, que es quien controla las etapas de CDC, y no tiene que existir 3,3 voltios en la etapa de CDC para que el KBC esté alimentado. Esa parte es muy importante que ya la vayan teniendo en cuenta. Es decir, que en el inductor magnético de potencia no tiene que haber 3,3 voltios para que el circuito EC o KBC esté alimentado. De ahí a que pasamos directamente a este caso. Segundo caso de alimentación del EC o KBC. El ordenador portátil que vamos a tomar para analizar el ejemplo del caso 2 de la alimentación del circuito EC o KBC es este que tenemos en pantalla. Esta placa corresponde al ordenador Acer Aspire 5235. El esquema que tenemos que localizar, lo tenemos que localizar por Wistron Cathedral Peak 2A. Lo que nos encontramos en la placa como referencia es esto que vemos aquí ampliado. El número que nos indica que es de Wistron es este número de aquí, 48.4K901.021. Cuando veamos esta referencia ya sabemos que es de Wistron Corporation. Bien, este es el nombre abreviado lógicamente que tiene esta placa, el CP2A. Si tomamos que ya esto es de Wistron, y esto debemos de ir ya aprendiéndolo, cuando veamos esta referencia ya sabemos que es de Wistron, y tomamos y escribimos Wistron CP2A Schematic, esto nos llevará al esquema de esta placa. No obstante, si escribimos en la página de curso de portátiles donde están las referencias de esquemas, escribimos 5235 únicamente, ya me llevará también a la descarga de este esquema de forma gratuita. De una forma u otra, vamos a encontrar este esquema de forma gratuita. Bien, cuando ya tengamos el esquema, recuerden, es muy sencillo de localizar. Podemos hacerlo, por lo menos para que vean que hay varias páginas gratuitas en las que podemos descargar este esquema. Bien, como hemos visto, solamente hemos puesto Wistron CP2A Schematic y la primera página es Electrotanya, y esta página me permite una descarga gratuita de este esquema.
Otra forma sería irnos a curso de portátiles. Y en curso de portátiles, sencillamente escribir 5235. Lo buscamos. Y ya aquí nos da la descarga gratuita. Para descargar este esquema, únicamente necesitamos registrarnos. Y cuando nos registremos, podemos descargar los esquemas que necesitemos para trabajar. Bien, de una forma u otra, les he mostrado que es muy sencillo con la referencia de la placa localizar el esquema. Y en algunos casos, por el modelo del equipo. Como es el caso este, donde solamente con el modelo del equipo de 5235 ya me lleva a una descarga gratuita. Bien, cuando ya tenemos el esquema en el ordenador, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, nuestro siguiente paso será ubicar dónde voy a comenzar mis mediciones, en qué página comienzo a hacer este tipo de chequeo. Bien, de clases anteriores había comentado que para realizar esta parte, lo primero que tenemos que hacer es guiarnos directamente por el conector de alimentación. Cuando hemos localizado el conector y lo seguimos hasta la placa, en la placa encontramos una referencia que es con la que identifican al conector. En este caso es DC1. Bien, si ponemos en el esquema, escribimos, damos un control F y siempre y cuando estemos trabajando con un PDF y no en este caso que estoy trabajando directamente con una imagen, si en el esquema escribimos control F y ponemos esto que tiene el conector al lado, nos llevará directamente a la página del conector en este punto. Bien, cuando llegamos a la página del conector, lo primero que tenemos que apreciar es cuáles son los pines positivos y negativos. En este caso, vemos que el conector nos identifica el negativo con esta masa y nos dice que el pin 1 y 2 son negativo. 3 es no conexión, que es lo que indica la X esta. Y 4 y 5 son el positivo. Aunque no indique positivo, nos lleva a entender o nos lleva a reflexionar que esto que tenemos aquí es la línea positiva de 19 voltios. Bien, volviendo a la placa, si observamos al lado del conector hay una pequeña flecha. Esta pequeña flecha me indica que es el pin 1. Por lo tanto, si 1 y 2 son masa, efectivamente ese es un buen lugar para chequear los 19 voltios o trabajar directamente en el equipo. Esta será la masa que lleva este equipo. No obstante, podemos tomar masa de muchos lugares. Por ejemplo, este anclaje que hay aquí es una masa. Este anclaje que hay aquí es otra masa. Esto que está aquí, que es un poste, también es otra masa. En resumen, masa tiene muchos lugares, muchos puntos de masa. Bien, cuando ya tenemos la masa localizada, lo siguiente es contar si este es el pin 1, este será el 2, este es el 3 que no lleva conexión, este de aquí, y 4 y 5 son los pines positivos. Observen que si apreciamos en la figura, lo que es los pines 4 y 5 son toda esta parte que está aquí, todo esto verde claro, me lleva a que es en la misma línea. Observen en el esquema, toda esta parte que está aquí es la misma línea. Y observen, este diodo, el cátodo del D19, está unida a la misma línea. Y U28 por los pines 1, 2 y 3 está unida también a la misma línea de 19. Si observamos en la figura, efectivamente, tenemos los pines 4 y 5, el cátodo de D19, aquí hay una pequeña línea que apenas se aprecia, pero efectivamente ahí está, y los pines 1, 2 y 3 de U28. Por lo tanto, esta es mi línea positiva, donde voy a medir, antes de alimentar el portátil, si aquí existe algún problema de masa. ¿Quién me lo podría causar?
este problema de estar a masa, esta línea, hasta este punto de aquí, me lo pueden causar o bien D19, C10 o S10. Cualquiera de ellos tres puede causarme un problema de cortocircuito. Es decir, si me encuentro D19 en corto, o C10 en corto, o S10 en corto, me está tirando a corto la línea de 19 a masa directamente. ¿Por qué? Porque son los únicos tres elementos entre este punto y este punto que van directamente a masa. Bien, después de revisar que no tengo ningún problema de cortocircuito aquí, me voy directamente a esta resistencia. Fíjense que este es el primer elemento conmutador, los 19 vendrían por aquí y entrarían en el U29. Observen en esta figura de aquí, donde los 19 voltios entran por aquí, salen por U28, vuelven a entrar en U29 y salen por U29. Pero en este punto hay 4 puntos aquí, debajo donde dice R193, hay 4 puntos que apenas se aprecian. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Eso quiere decir que esta línea de 19 va a pasar a la otra cara de la placa. Y si miramos en la otra parte, estos 4 puntos que vemos aquí, 1, 2, 3 y 4, que apenas se aprecian por la línea roja, pero estos 4 puntos entran directamente a esta resistencia, R10. Por lo tanto, esto que hemos seguido es la línea de además, la línea de 1, 2 y 3 de U29 y vienen directamente a R10. En R10 es donde vamos a localizar que no tengamos cortocircuito en la línea de 19. Es decir, nuestra segunda medición. Nuestra segunda medición será en ohmios entre masa y este punto, que es el mismo punto que este o este. Esta resistencia es muy baja, de 0,01. El 2512 es el tamaño de la resistencia. Es una resistencia de 0,01 ohmio, lo veo aquí. Bien, por lo tanto, al medir tanto en un punto como en el otro en ohmios, es decir, entre masa, que puede ser este punto también, y cualquier punto de esta resistencia, tendría que darme alta impedancia. Alta impedancia de cuánto valor, de qué cantidad de valor. Bien, la resistencia que tendría que darme es del orden de los kiloohmios muy altos o megaohmios. No obstante, va a ser un valor en ohmios que va a ir variando. ¿Por qué razón? Bien, porque a esta línea están unidos muchos condensadores. Y desde luego que cuando lo medimos en ohmio entre este punto y este punto, lo que estamos haciendo con el multímetro es aplicar un voltaje entre este punto y este punto. Y todos esos condensadores o capacidades se comenzarán a cargar con ese voltaje. Por lo tanto, la resistencia va a estar variando en la medida de que tengamos puesto el multímetro entre este punto y este punto. Pero variando ¿en qué orden? En el orden de los megaohmios a kiloohmios. Eso es el orden que va a estar variando. En cualquier caso que encontremos entre este punto y este punto ohmios, eso quiere decir que hay un cortocircuito. Y hay que resolverlo antes de alimentarlo. Cuando ya hemos garantizado que no tenemos cortocircuito en esta línea de 19 ni esta línea de 19, alimentamos al equipo, aplicamos 19 voltios. Y volvemos a medir en la resistencia y tiene que haber 19 voltios en ambos extremos. En cualquier caso que esta resistencia vean que tengo 19, que también me lo he encontrado en un extremo, y no tengo 19 en el otro, lo primero que tengo que cerciorarme es que no tenga un cortocircuito en el extremo que no tiene 19. Y lo segundo es cambiar la resistencia porque está abierta. Esta resistencia no puede darme ninguna caída de voltaje. Es decir, en los dos extremos tiene que haber 19 voltios. Ya que los 19 voltios
tienen que pasar de aquí hacia este punto de aquí. Este punto de aquí donde dice DC but out, esto quiere decir que es el punto donde salen los 19 voltios y llegan a este punto, y salen el voltaje de la batería y llega a este punto. Por eso se llama DC but out. Es decir, es donde salen los dos voltajes de alimentación, el del conector y el de la batería. Bien, esto no siempre se llama igual. Esto no siempre se llama igual. Esto se llama así en este esquema. Por lo tanto, nosotros vamos a medir que después de haber chequeado que no tenemos ningún problema, en esta resistencia tienen que haber 19 voltios. Bien, cuando ya hemos terminado, cuando ya hemos llegado aquí, cuando ya hemos localizado la resistencia y tenemos 19 voltios, entonces pasamos directamente a medir el KBC. ¿Qué pines? Los pines de alimentación. Bien, cuando aún no somos expertos en la electrónica, primeramente tenemos que buscar el KBC, el circuito S o KBC. Para localizarlo, la forma más sencilla que habíamos comentado anteriormente era localizar el diagrama en bloque de nuestro esquema, y habíamos dicho también que el circuito S o KBC estaba unido al puente sur, al FSH o PSH a través del bus LPC. En este caso, que dice aquí South Bridge, se está refiriendo a que este bloque completo representa al VGA o puente sur, y cuando me refiero a VGA, todos son VGA, pero uno es South Bridge, el otro es North Bridge y otro es el AMD o CPU. Bien, el puente sur, el South Bridge, el puente sur está unido al KBC a través del LPC bus. Pero también habíamos visto en clases anteriores que no siempre viene el LPC bus. ¿Cómo localizamos al KBC o S si no tenemos el LPC bus? Bien, por el touchpad y el keyboard. Tanto la controladora de teclado como la controladora de ratón están dentro del circuito S o KBC. Por lo tanto, esto es una herramienta que tenemos para localizar, o tenemos varias herramientas para localizar el circuito S o KBC. En este caso está muy fácil de localizar porque dice KBC directamente. No obstante, no siempre es así. Por lo tanto, lo que les estoy comentando es que tenemos que hacernos de varias herramientas y saber cómo localizarlo. Principalmente, más que cómo saber cómo localizarlo, entender este circuito. Esto es un bloque que es el puente sur, está unido a través de este circuito, es decir, la información pasa de este circuito a este a través de un bus. La controladora de teclado, que por ello se llama Keyboard Control, KBC, está unida también al circuito S o KBC, y el touchpad o ratón también está unido al KBC. Por lo tanto, esto, repito, es algo que me puede ayudar a localizar este circuito cuando se nos complique. Hay esquemas que son bastante complejos a la hora de localizarlos. Bien, en este caso, cuando ya lo tenemos localizado, nos está indicando que nos vayamos a la página 31. No obstante, en la clase anterior vimos que no siempre me indica la página. Hay esquemas que son bastante escuetos a la hora de dar información. Este es bastante amplio. Wistron trabaja muy bien. No obstante, repito, no siempre nos da toda la información los fabricantes de esquemas. En este caso, bien, nos indica que nos vayamos a la página 31. Bien, cuando llegamos a la página 31, nos damos cuenta de que hay dos cuadros en vez de uno solo. Sin embargo, si observan donde dice aquí arriba U34A, aquí dice U34B. Este tipo de representación esquemática, ya les había comentado anteriormente, quiere decir que este circuito es el mismo que este. Sencillamente por una forma de hacer esquemas, han dibujado dos cuadros con bloques. Esto significa que esto es un bloque, esto es otro bloque y este sería otro bloque, más todos estos bloques de aquí. Bien, en resumen, el KBC está compuesto por estos dos cuadros
y los bloques que incluyen esos cuadros. Por lo tanto, si voy a revisar o voy a buscar la alimentación de este circuito, tengo que buscar en los dos cuadros. Bien, si observo, aquí no tengo ninguna alimentación. Sin embargo, en este punto, en esta parte superior, veo que tengo varios pines unidos. Les había comentado anteriormente también que los bloques se alimentan de forma individual por pines individuales. Por esa razón es que el KBC tiene varios pines de alimentación. Esto quiere decir que estos pines corresponden a la alimentación de algunos de estos bloques, no a todos. Algunos utilizan un solo pin para alimentar más de un bloque. Bien, cuando he localizado los pines que están unidos, que son el 19, el 46, el 76, 88 y 115, veo que esos pines dicen VCC. Les había comentado también que VCC quería decir voltaje colector-colector. Es decir, que la lógica interna que llevan los bloques estos son a transistores. De ahí a que la alimentación se le llame o se le denomine VCC. Bien, cuando ya he localizado estos pines, sigo la línea hasta llegar a donde me indica cuál es el voltaje que le están aplicando a esta línea completa. A todos estos puntos le están aplicando el mismo voltaje. ¿Cuál? 3D3-AUX-S5. Este es el voltaje que tengo que localizar. Yo les había comentado en la clase anterior que lo más lógico, no siempre funciona, pero lo más lógico es irnos directamente al circuito que genera los 3 y 5 voltios. La forma de localizar ese circuito es muy sencilla. En este caso, Wistron nos da una herramienta muy buena. Está en la primera página, justamente en el esquema en bloques. De vuelta al esquema en bloque, observamos que en el cuadro de la derecha dice System DC-DC. Recuerden que están buscando los convertidores DC-DC de 3 y de 5 voltios. Y fíjense que se alimenta este circuito, el TPS51125, se alimenta input con 19 voltios. Recuerden que habíamos hablado ahora mismo de que los 19 voltios le estaban llamando DC Back Out, era donde coincidían en el caso de alimentación con cargador. DC Back Out es 19 voltios. Y en el caso que se alimente con batería, DC Back Out es un voltaje de entre 7 y 14 o 15 voltios, dependiendo del portátil. Pero la salida de este circuito, tanto con una alimentación como con la otra, es de 5 voltios y de 3,3 voltios. Y lo puedo localizar en la página 37. Encontramos en la página 37 este circuito. Y por un lado tenemos este inductor magnético L29 que saca 3D3V-PWR y el L30, otro inductor magnético que saca los 5 voltios que tienen corriente. Revisando este circuito completamente, llegamos al pin 8 y encontramos el 3D3V-AUX-S5. Este es el voltaje con el que están alimentando al KBC en este caso. Otra forma sencilla de buscarlo sería copiar esto, ponerlo en el buscador y buscarlo. Buscarlo primeramente en esta página. Y si no aparece en esta página, en la página del KBC. Prácticamente siempre la fuente de alimentación del KBC o bien la tengo en esta página o en la página del KBC. Por lo general, en más del 90% de los casos nos vamos a encontrar eso. Si es un circuito, es decir, si es un regulador lineal que alimenta directamente al KBC, me lo encontraré por lo general en la página del KBC. Y si es un regulador interno dentro de otro circuito integrado, en el caso que es que este pin 8 no es otra cosa que un regulador lineal interno dentro del U55, bien, en este caso siempre o por lo general no me lo voy a encontrar en el circuito que genera los 3 y los 5 voltios con corriente. Repito e insisto,
no tiene nada que ver estos 3,3 voltios con estos 3,3 voltios. Estos son 3,3 voltios con muy poca corriente y estos son 3,3 voltios con una corriente de salida de 6 amperios. Mucha corriente. Llegados a este punto, ya podemos hacer un resumen completo de cómo es que han alimentado a este KBC. Bien, le han entrado 19 voltios por el conector, han recorrido toda esta línea, ha conmutado este primer elemento conmutador, han pasado de aquí además 19, pasa además, pasa este otro elemento conmutador, llega a la resistencia, se reparten a todos los puntos donde sea, o dice DC back out, es decir, todo lo que es alimentación del circuito de 3 y 5 y etapas DC-DC de 3 y 5. También esta etapa sería la que carga la batería. Bien, estos 19 voltios se reparten a muchas otras etapas. Ahora mismo, cuando llega este voltaje a este punto o alimenta a este circuito, salen o tienen que salir 3,3 voltios y alimentar los diferentes pines de alimentación que habíamos visto en el KBC. Bien, en el supuesto caso que no tenemos esto, es decir, hemos llegado justamente hasta aquí, encontramos que tenemos 19 voltios y no salen por este punto los 3,3. En este caso tenemos tres posibilidades exactamente. Vamos a ver cuáles son las causas o posibles causas que me puedan eliminar estos 3,3 voltios aquí. Las tres causas serían las siguientes. Bien, la primera causa sería que el circuito, el U55, en este caso el TPS 51125, esté dañado. Este circuito tendría que alimentarse directamente por el pin 16 con 19 voltios y sin ningún tipo de condición por el pin 8 sacar 3,3 voltios auxiliares. Cuando hablamos de auxiliares, repito, se refiere a un voltaje con muy poca corriente. Por eso se llama voltaje auxiliar. Bien, esa sería la primera causa. La segunda causa es que cualquier circuito que esté alimentándose de este punto, ya sea el KBC, la BIOS o cualquier otro, caiga a cortocircuito y me baje o me elimine prácticamente completo estos 3,3 voltios o me los deje oscilando, también puede ocurrir. Oscilar quiere decir que el voltaje varía cuando lo mido. Es decir, cuando yo pongo mi multímetro en voltios de continua, masa en este punto y positivo en este otro, el voltaje en vez de tener 3,3 voltios está variando 1,88, 1,5, 1,3, 2,2, etc. Esto me estaría indicando que el voltaje está variando. Lo otro que tengo que hacer es verificar o chequear que este circuito no se me esté calentando. ¿Qué quiere decir eso? Bien, si el circuito se calienta, puedo tener dos posibilidades. Uno, que el circuito esté dañado directamente y por eso al provocarle carga se calienta y sigue en aumento hasta que se dañe completamente. O la otra, que el circuito tenga una carga muy alta, es decir, alguien se haya dañado en este punto, o bien ya sea el mismo KBC, que me lo he encontrado varias veces, o bien la BIOS que se haya cortocircuitado con relación a masa, y esa baja resistencia que tengo en este punto esté sobrecalentando a la fuente de alimentación que está intentando dar esa corriente. Por eso, hay que tratar de aislar los problemas. Repito, problema que puedo encontrarme, que no tenga 3,3 voltios y el circuito esté frío. Eso quiere decir que este circuito está dañado, hay que cambiarlo. Segundo problema, que yo tenga un voltaje aquí oscilando y el circuito se me esté calentando. Lo primero que yo haría en este caso es intentar liberar los 3,3 voltios a través de este gap.
esto que es un gap, es una línea que está ahí adentro, tratar de abrirla y dejar aislada los 3,3 voltios. Si tengo 3,3 voltios en el momento en que libero esta línea, quiere decir que el problema es de carga. Una de sus cargas, o sea, algún circuito que se alimenta de esta línea, ha variado su resistencia y ahora mismo está pidiendo o demandando más corriente. Y al pedirle una cantidad de electrones que no puede dar, el circuito se calienta. Esa sería la otra causa. Y el otro es que directamente uno de los condensadores que tiene que filtrar esta línea, en este caso el C565, caiga a cortocircuito. También me he encontrado este fallo. Y no sea un problema de carga y sea un problema de capacidad en corto con relación a masa. Si este condensador cae a cortocircuito, desde luego que este punto de aquí comienza a demandar más electrones que los que puede dar. Por lo tanto, el circuito también se calienta. Entonces, tenemos tres casos. Cuando el circuito está dañado, cuando la carga del circuito puede estar dañada o cuando una capacidad que filtra este voltaje está dañada. Cualquiera de ellos tres me puede eliminar el voltaje de 3,3 voltios. Y hay que analizar los tres. Bien, internamente, esta medición es muy sencilla. ¿Por qué? Porque se trata de los voltajes primarios. Recuerden, este circuito se alimenta directamente con 19 voltios, salen 3,3, 5 y Vref 2 voltios. Normalmente Vref es un voltaje que se crea de alguno de estos dos. Es un regulador lineal interno que o bien se alimenta por lo general de 5 voltios, pero también puede alimentarse de 3,3 voltios, de regulador lineal de 3,3 y crean 2 voltios. Por lo tanto, el orden correcto de medición sería, primero, el voltaje de alimentación, segundo, el voltaje de 3,3 voltios, porque es el voltaje más importante que está generando este circuito en este momento, y tercero, el voltaje de 5 voltios. Después, si están el de 19, el de 3,3 y el de 5, entonces buscar directamente el voltaje de 2 voltios de referencia. Esa sería la medición correcta. No obstante, repito, esto al ser un voltaje primario no tiene ninguna condición en este circuito. Hay circuitos en que estos voltajes están condicionados. Veamos este circuito internamente. Como podemos apreciar en este circuito, no hay mucha diferencia con relación al 51123 que analizamos en la clase anterior. Por lo tanto, prácticamente la medición es casi que la misma. Entran 19 voltios, se crean 3 y 5 y con alguno de ellos 2, 3 o 5 se crean 2 voltios. Por lo tanto, el orden de medición es exactamente ese. En el caso que veamos que tenemos un regulador lineal debidamente dibujado en un esquema y ese regulador lineal, que ya vimos alguno en alguna clase anterior, esté con algo como esto, EN, de activación de Enable, entonces habría que, primeramente, antes de ver el voltaje de salida, ver cómo se crea esa activación internamente y analizarla si tiene que ver directamente con algo de la salida o con algún elemento externo. En este caso no es el caso, por lo tanto nos limitamos a hacer la medición de forma correcta. ¿Cuál es la medición correcta? Que primeramente le lleguen los 19 voltios. Si no le están llegando 19 voltios, nunca tendrá 3. Bien, si le están entrando 19 voltios, el segundo análisis es, ¿tengo 3,3? ¿Sí o no? Si es que no, entonces me pregunto lo siguiente, ¿se calienta el circuito? ¿Sí o no? Si es que no, cambio directamente el circuito DC-DC. Es decir, el TPS 51125. Si se está calentando, entonces tengo que preguntarme si el problema es que alguna carga me está pidiendo más corriente porque está dañada, por ejemplo un cortocircuito en el KBC o en la misma BIOS, o en su defecto
que algún condensador que filtre este voltaje esté dañado, se haya cortocircuitado y desde luego me esté pidiendo más corriente por ese condensador. Cualquiera de ellos dos, al pedirme más corriente, sencillamente el circuito se calienta. Y también tenemos la otra opción o la otra posibilidad, que sea el mismo circuito que esté dañado directamente y por eso se caliente. No obstante, lo primero que verificamos es las dos primeras, es decir, si es un problema de carga o un problema de filtrado. Después que hayamos determinado si es un problema de carga o de filtrado, entonces pasamos a cambiar el circuito. El circuito o el cambio de circuito es la última opción si el circuito se está calentando. No empezamos por el cambio de circuito, sino verificar que no sea un problema de carga o un problema de filtrado. ¿Cómo verificamos si es un problema de carga o un problema de filtrado? Lo veremos en próximas clases. Veremos cómo eliminar esta duda y saber si es el circuito un problema de carga o un problema de condensador. Bien, hasta aquí. Entonces, lo que tenemos es que si falla este voltaje, quiere decir que el equipo no puede arrancar porque el KBC no tiene alimentación. Entonces, la forma de medir sería la siguiente. Primeramente, que por el pin 16, observen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por el pin 16, fíjense que estoy midiendo justamente en este punto, no estoy midiendo en este punto de aquí, sino que mido fuera del circuito, hayan 19 voltios. Si tengo 19 voltios, ¿por qué no mido justamente en el pin? Bien, porque el de al lado, observen, tiene 5. El pin 17 tiene 5 voltios. Si uno este pin con este pin, le estoy introduciendo 19 voltios a todos los circuitos que se alimenten de estos 5. Por lo tanto, crearé una avería aún mucho mayor. De ahí a que siempre intento medir fuera del circuito. Bien, repito, medición correcta en este circuito según diagrama interno del mismo fabricante del circuito. Bien, el orden sería el siguiente. Que esté alimentado. Después que esté alimentado, por el pin 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, observen, sigo la línea, la pista, y me lleva directamente a C665. Bien, en este punto tiene que haber 3,3 voltios. Si tengo 3,3 voltios ahí, paso a la siguiente medición. ¿Cuál es la siguiente medición? Bien, los 2 voltios o los 5 voltios. Yo trataría siempre de medir 3 y 5 y por último 2. Aunque aquí lo he puesto diferente. ¿Por qué? Porque los 2 voltios de referencia que están en el pin 3 se van a crear o bien de los 3,3 o bien de los 5 voltios. De una forma u otra, no existe este voltaje si alguno de estos dos no existe. Por lo tanto, si me falta este voltaje, cuando estoy midiendo todos estos, sencillamente hay que cambiar este circuito. Bien, esto que vemos aquí, esto nos está indicando que este es el punto de inicio de este circuito pin 1. Yo he realzado un poco el pin este, no se veía casi en la figura, pero este es el pin 1 y me lo indica esta flecha y lo leemos en este sentido. Estos pines de aquí me están indicando de 5 en 5. Observen, la línea pequeña me indica 5, 5 y la línea grande me indica 10. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5, línea pequeña, 6, 7, 8, 9 y 10, línea grande. Aquí hay otra línea pequeña, que sería el 15, y aquí sería la grande 20. Por lo tanto, este circuito lo leemos en este sentido. Siempre intentaremos medir encima de las capacidades o los elementos del circuito, nunca en los pines de circuito. ¿Por qué razón? Porque estos son pines que están muy cercanos y es muy fácil, pero muy fácil, crear un cortocircuito entre estos dos pines cuando lo estamos midiendo. Por lo tanto, siempre evitaremos en lo posible
medir en los pines, sino que medimos fuera de ellos. Bien, cuando ya hemos medido los 3,3 voltios y hemos determinado que ya funcionan, entonces ya el KBC está alimentado. Sin embargo, en este circuito aún no tenemos 3 y 5 voltios en los inductores magnéticos de potencia. Ya que estamos en este circuito y estamos viendo este caso, vamos a hablar también de cómo se crea este voltaje en este circuito. Bien, para no repetirnos, este circuito es prácticamente igual, muy parecido al circuito TPS 51123 que analizamos en la clase anterior. Aquellas personas que no lo recuerden, sencillamente van a la clase anterior y lo miran. En la clase anterior habíamos dicho que tanto las N-trip 1 como N-trip 2 tenían que estar libres. De esta forma es que en este circuito, y cuando me refiero a libres, me refiero a que no pueden estar a masa, bien, de esta forma es que controlan la salida de voltaje o la activación de las etapas DC-DC de 3 y de 5 voltios. Las controlan por los pines 6 y 1. Repito, aquella persona que no entiende esta parte, regrese a la clase anterior y vea cómo es que explicamos esta parte de liberar estas entradas, que internamente están unidas a el voltaje de 5 voltios. Bien, ¿cómo es que estas entradas pueden estar a masa o pueden ser liberadas? Observen en esta parte de aquí arriba. Si observamos este circuito que está aquí arriba, que está en rojo, es el circuito que activa la salida de 3 y de 5 voltios por los inductores magnéticos de potencia. Esto quiere decir que en las bobinas, la bobina de 3 y 5, tendríamos 5 voltios aquí y 3 voltios aquí si el circuito estuviera activado. ¿Y cómo se activa este circuito? Bien, este circuito se activa por este circuito que está aquí. Observemos este circuito inicialmente. Primeramente, debo decir que esta línea, el pin 1, está unido a este punto de aquí. Y el pin 6 está unido a este pin de aquí. ¿Quién me lo dice? Sencillamente, control F, escribo exactamente lo que dice aquí y me llevará directamente a este punto de aquí. Y si escribo exactamente esto que está aquí, lo pongo como un control F, lo localizo, me lleva directamente aquí. Por lo tanto, estos pines están unidos, este punto está unido a este punto y este punto está unido a este punto. Bien, entonces, el análisis consiste en este circuito. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Primeramente, tenemos dos resistencias juntas, que tienen un valor de 100 kiloohmios. Esa resistencia, la de la derecha, tiene 5 voltios auxiliares S5, recuerden que son los 5 voltios que salen por el pin 17 del circuito cuando le llegan los 19, por lo tanto tengo 5 voltios en este caso y en este momento aquí, pasan hacia este punto y llegan a la puerta de este MOSFET que está aquí, Q12. Este MOSFET es un MOSFET de canal N. Por este lado el pin 5 es puerta, por este lado el pin 4 es fuente y por este lado es drenador. Observen, al pin 5 le están llegando 5 voltios por aquí. Por lo tanto, en cuanto llegan 19 voltios al circuito TPS 51125,
en este pin 5 aparecen 5 voltios. Y, ahora bien, recordemos lo que hablamos de la conducción de los MOSFET de canal N. Fíjense, esta es la puerta y la flecha entra hacia la puerta. Por lo tanto, es un MOSFET de canal N. Y la conducción de los MOSFET depende de la referencia o la diferencia entre puerta y fuente. ¿Cuánto tenemos en la fuente? Lo localizamos y vemos que la fuente está unida a masa. Por lo tanto, si tengo en el pin 4 masa y en el pin 5 tengo 5 voltios, el MOSFET está conduciendo y aplicando masa en el pin este de aquí. Por lo tanto, en este momento, el 51125-en trip 2, que es este pin de aquí, el pin 6 está a masa. Y el otro pin lo analizamos de la misma forma. El pin 6 va al drenador de este MOSFET. Drenador, fuente, pin 1, drenador, pin 6, puerta, pin 2. Y la puerta tiene 5 voltios también. Y la fuente tiene masa también. Por lo tanto, con este voltaje de 5 voltios cierro los dos MOSFET y aplico masa en los dos puntos del circuito. Entonces, conclusión. La primera conclusión es que cuando este circuito tiene 19 voltios en el pin 16, en el pin 1 y en el pin 6 aparece directamente masa. Ahora bien, esto lo voy a explicar a medias, y digo a medias porque esta señal viene de otra señal que sale del KBC que la vamos a dar en lo que es secuencia. Todavía no hemos llegado aquí. Pero ¿cómo eliminamos estas masas de aquí? Sencillamente, cuando el equipo arranca, presionamos Power, aquí aparecen 3,3 voltios. Estos 3,3 voltios hacen conducir a Q11, Q11 conduce y aplica masa a este punto de aquí y elimina los 5 voltios de las dos puertas, tanto del pin 2 como del pin 5. Al haber masa, es decir, al estar conduciendo Q11 por 3,3 voltios que le llegan aquí, Q11 conduce. Q11 es un MOSFET de canal N, el 2N7002E, que con 3,3 voltios conduce perfectamente bien. Esa conducción aplica masa a este punto 2. Esa masa aplica masa al pin 5 y al pin 2. Y como la fuente ya está a masa y las dos puertas caen a masa, dos puertas a masa con dos puentes a masa, el MOSFET no conduce y deja libre las entradas correspondientes. Cuando llega un voltaje aquí, entonces se libera la entrada 1 y la entrada 6 y el circuito comienza a generar los 3,3 voltios o los 5 voltios y los 3,3 voltios en L29. Esa es la forma en que este circuito entrega 3,3 voltios por las bobinas o los inductores magnéticos y entrega 3,3 voltios y 5 voltios por voltajes auxiliares. Entonces, lo que hemos aprendido en esta clase es, primero, que si un circuito se está calentando, no quiere decir que sea la única causa del problema. Puede tener como causa, si se está calentando, un problema en la carga, y me refiero a carga con cualquier elemento que esté conectado a este punto y consuma la corriente de este punto. En este caso, a este punto está la BIOS y el KBC. Si el KBC cae a cortocircuito, ¿qué es lo que hace? Sencillamente, entre el punto positivo y masa, varía la resistencia, baja la resistencia.
Y al bajar la resistencia, por ley de Ohm, la corriente sube. ¿Y a quién le piden esa corriente? A la fuente que genera estos 3,3 voltios. Por lo tanto, este circuito, al no poder generar esos 3,3 voltios con esa corriente que se le está demandando, se calienta. Otra causa que puede hacer calentar el circuito. Bien, que un condensador que esté a la salida, filtrando este voltaje, como es este caso el C565, caiga a cortocircuito. Esto es bastante normal, bastante común. Por ello es que ustedes deben de desconfiar siempre si un circuito se está calentando, y me refiero a un circuito que no es una carga, sino que es una fuente en este caso. Si una carga se está calentando, sencillamente es que la carga está rota. Pero una fuente no tiene ese caso. Una fuente tiene varios problemas. Puede ser la misma fuente, puede ser la carga o puede ser un condensador que filtre uno de los voltajes que entregue esa fuente. Cualquiera de ellos puede calentar el circuito. Bien, esa es una de las cosas que hemos aprendido en esta clase. La otra, que un KVC no tiene que alimentarse directamente de los 3,3 voltios con corriente. Puede alimentarse también con 3,3 voltios sin corriente. ¿Por qué? Porque el KVC es un circuito que consume muy poco. Miliamperios y muy bajos. Por lo tanto, ¿se calienta un KVC? No. Si el KVC empieza a tibiarse o a calentarse, sencillamente cambiémoslo. Está dañado. No hay ninguna duda de ello. Eso es algo más que hemos aprendido en esta clase. Lo otro, cuando salen los 19 voltios de la resistencia que hemos visto anteriormente, vienen directamente a las etapas de DC-DC y a alimentar al circuito que genera los 3 y los 5 voltios. O, en su defecto, cuando son dos circuitos, al circuito que genera los 3 y al circuito que genera los 5, que también lo vamos a ver. Por lo tanto, en esta clase hemos aprendido varias cosas y ya tenemos varios detalles para observar y medir en estos circuitos. Y con esto pasamos a la siguiente clase.